Hola hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bendición y qué privilegio poder estar reunidos en estos tiempos de crisis y preocupación a nivel mundial. Pero recordemos, hermano y hermana, que el Señor ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos por diferentes medios, ya sea vía Facebook, vía página de la congregación, y estamos alegres y estamos gozosos porque el Señor trae nuevas cosas para nuestras vidas. ¿Qué le parece si ahí donde usted se encuentra inclinamos nuestro rostro y iniciamos este servicio con una oración y le decimos: Padre, en este día, Señor Jesús, venimos, oh Dios, reconociéndote, Padre Celestial, como nuestro Dios, como nuestro Salvador Jesucristo. Hoy venimos, Señor Jesús, dándote las gracias, Padre Celestial, porque tú has sido fiel, Padre amado, porque tú, Señor Jesús, has estado a nuestro lado en estos momentos, Señor, de dificultad, Padre Celestial. Tú eres nuestra paz, Señor, y tú eres nuestro consuelo. Hoy, Señor Jesús, ponemos ante ti, Señor, este servicio que vamos a realizar, Padre Celestial, para que tú seas el centro de toda gloria y de toda honra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Aleluya! Quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, mi barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, mi barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo,
canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Y estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos mi abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y
¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Señor. Señor, ¿de qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Señor. Señor. Oh, mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Jesús.
¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con usted y con toda su familia. Hoy estamos sumamente alegres porque el próximo 11 de octubre será nuestros 2 primeros servicios presenciales. 8 de la mañana y 10 de la mañana. Así es que, hermanos, están muy cordialmente invitados. Recordemos que por las restricciones que el Ministerio de Salud ha establecido, solamente podrán asistir a la iglesia en este momento 125 personas. De manera que usted, para asistir, debe de buscar un link que va a estar en los WhatsApp de los diferentes grupos ministeriales, en el WhatsApp también de la iglesia, y además va a estar en el Facebook de la congregación. Usted entra a ese link y usted debe de apartar el número de lugares que usted va a ocupar y la hora que usted va a asistir. Para que usted pueda tener facilidad, vamos a enviar 2 links. Uno que va a ser para llenar el cupo del culto de las 8 de la mañana, y el segundo va a ser para llenar el cupo del culto de las 10 de la mañana. Así es que usted tiene que buscar. Un punto importante en esto, hermano, es que usted debe de comprometerse. Si usted aparta los lugares, debe de asistir. ¿Por qué? Porque hay otra gran cantidad de hermanos que quizás querían asistir a ese culto y no pueden porque ya usted apartó el lugar. De manera que aquí tenemos que ser muy conscientes. Si usted aparta lugares, porque va a venir. Lo esperamos con los brazos abiertos y esperamos que la mano del Señor le bendiga. Que la mano del Señor esté con nosotros en todo este proceso. Bendiciones para todos. Hoy vamos a estar estudiando el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: entren por la puerta estrecha, porque ancha y es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero, dice el pasaje, estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos, y quiero subrayar eso, son pocos los que la encuentran. Mis queridos hermanos, el texto que tenemos en estudio nos ubica como lectores en lo que podríamos llamar el epílogo del Sermón del Monte. A manera de conclusión, Jesús hace 3 advertencias sobre la vida cristiana con el propósito de guiar a las personas a tomar una decisión clara y específica en relación con el Evangelio y las implicaciones que conlleva ser discípulo de Cristo, ser un hijo del reino. Muchas personas seguían a Jesús, pero de acuerdo con la narración del Evangelio, los motivos que tenían para hacerlo no siempre fueron los más correctos. Algunos lo seguían porque tenían expectativas políticas, y así lo determina el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15. Otros porque deseaban obtener algún beneficio personal o material de Jesús, Mateo 8, 18, 20. Y solo un grupo muy reducido lo hacía porque estaban dispuestos a someterse bajo el señorío de Cristo y reconocerle como el Mesías, además de someterse a su enseñanza y aceptarla como la palabra de Dios. Para finalizar su exposición sobre los valores y los principios del reino de Dios, que este es el tema central del Sermón del Monte, que abarcan desde los capítulos 5 y hasta el 7 del Evangelio según San Mateo, Jesús hace algo que realmente es inesperado, contrario a lo que cualquier mercadólogo recomendaría. En lugar de hablar de los beneficios del reino de Dios y animar a las personas para que tomen la decisión de seguirle, Jesús enfatiza las consecuencias que existen tanto para aquellos que rechazan la soberanía de Cristo y el reconocer a Cristo como Señor, como aquellos que quieren vivir de acuerdo a la voluntad
del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que quieren y aceptan ajustar su vida a los valores y principios del reino de Dios. Con este interesante giro, Cristo anima a las personas para que no se queden en la indefinición y utiliza 3 ilustraciones para acentuar la necesidad de tomar una decisión en pleno conocimiento de causa. Con esto en mente, Jesús presenta la parábola de las puertas y los caminos, capítulo 7, versículo 13 y al 14. La parábola del árbol y sus frutos, capítulo 7, verso 15 y al 23. Y concluye con la parábola de los cimientos, capítulo 7, versículo 24 y hasta el 27. Se tomará como punto de análisis y reflexión los versos 13 y 14, sin dejar de lado la relación temática contextual existente con las otras 2 parábolas y el resto del Sermón del Monte. El pasaje inicia con un imperativo. Si usted va a su Biblia conmigo, lo puede encontrar. Jesús comienza así: entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Pero más que una invitación, es una exhortación a ejecutar una acción. Sin embargo, antes de que alguien ejecute la acción de entrar, Jesús presenta 2 realidades y explica las condiciones y circunstancias, así como las consecuencias que vendrán luego de que se tome la decisión. Por el énfasis que Jesús establece en todo el Sermón del Monte, son los hijos del reino los que son capacitados por el Espíritu Santo para entender y responder al llamado que Jesús está haciendo. Entren por la puerta angosta. Entren por la puerta angosta. Son los hijos del reino los que al entrar por la puerta angosta conocen de antemano cuáles son las circunstancias y cuáles son las realidades que enfrentarán en su diario caminar como cristianos. Esta es la razón por la que Jesús establece entonces y explica cómo es que los hijos del reino, los hijos de Dios van a responder luego de entrar por la puerta. Y creo que hay 3 realidades que Jesús presenta en el pasaje. Número 1, los hijos del reino son los que conocen la puerta y cuál es el camino. Es importante destacar que Jesús siempre estuvo rodeado de multitudes. Capítulo 5, versículo 1, dice que una gran multitud estaba cerca de él. Capítulo 7, versículo 28, capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 33, tan solo son algunas referencias de la cantidad que siempre estaba cerca del maestro. Pero sorprendentemente las personas que lo seguían, con excepción de un pequeño grupo, se mantuvieron fieles a Jesús y a su mensaje hasta el final de su ministerio, tal como lo atestigua el evangelista Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, y más tarde el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. El abandono que hicieron las multitudes puede explicarse, hermanos, de varias maneras, pero los motivos no son tantos. Y creo que la razón es simple. Las personas son sensibles a la novedad y se entusiasman fácilmente por lo que ven, sobre todo si tienen o adquieren beneficios. Pero cuando son confrontados y deben de tomar decisiones de cambio, salen de su estado de confort y de inmediato encuentran una gran cantidad de razones y justificaciones para permanecer en medio de esa realidad que no quieren abandonar, a pesar de las consecuencias que puedan tener al final. Para explicar esto, Jesús lo declaró de esta manera: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Interesante. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mis amados hermanos, una puerta estrecha,
un camino difícil. Esa es la realidad de vida del cristiano. Si observa con cuidado, Jesús se refiere a la vida cristiana como una puerta estrecha que conduce a un camino difícil. El énfasis de la parábola está en que son pocos los que la encuentran y tienen el privilegio de transitar en su camino. Capítulo 7, versículo 14, parte C. Pero, ¿quiénes son los que encuentran la puerta y logran caminar con éxito? Por el contexto del Sermón del Monte, son los que reconocen su condición espiritual, con humildad piden a Dios ser justificados y al tener un corazón limpio aprenden a ser compasivos y misericordiosos como instrumentos de paz en medio de la familia, la cultura o la sociedad donde viven. Por eso es que son las personas que viven de acuerdo con la voluntad del Padre. Esos son los que encuentran la puerta, los que viven y se someten a la voluntad del Padre. Sin embargo, los cristianos viven en una sociedad cuyos principios y valores están en franca oposición al señorío de Cristo. Por lo que ser justo y vivir como justo en una sociedad injusta, hermanos, que no practican ni consideran vivir de acuerdo a los valores y principios del reino de Dios, literalmente pone a los cristianos en conflicto de intereses, en conflicto de vida y en conflicto en sus relaciones. Los cristianos enfrentan entonces un reto, el reto de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o el reto de dar la espalda a la voluntad de Dios a pesar de que se conozca y comenzar a vivir de acuerdo a los patrones y conductas que esta sociedad quiere imponer sobre la vida de las personas. Sin embargo, hay que ser claros que Jesús habla de la vida cristiana no como una vida fácil. Jesús habla más bien de la vida cristiana como una vida donde van a abundar los sinsabores, los problemas, las aflicciones y las incomodidades. Pero si Jesús quería que las personas lo siguieran, ¿por qué dijo esto? O sea, ¿por qué cerró el Sermón del Monte más bien como tratando de decirle a las personas suave, no tomen decisiones, tranquilícense, valoren bien lo que están haciendo, porque la vida cristiana es una vida que va a traer momentos difíciles donde siempre se va a tener que pesar algo y decidir algo y desechar algo, escoger algo para dejar algo. Y realmente eso es parte de la dinámica de nuestra relación con Dios, porque a mayor conocimiento de Dios, mayor es la evidencia de áreas en nuestra vida, de conductas en nuestra vida, de forma de actuar en nuestra vida a la cual debemos de renunciar para la gloria de Dios y para vivir de acuerdo a los valores y principios de su reino. Para entender entonces cuál es el propósito que tenía Jesús en mente, es necesario examinar otros pasajes de la Biblia y poder entender entonces, hermanos, qué Jesús quiso decir con la puerta es difícil de hallar y es angosta y el camino que se debe transitar también es difícil. O sea, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo esto? En Mateo capítulo 8 y versículo 18, lo mismo que en Lucas capítulo 9, versículo 57, los dos autores mencionan tres personas que parecían dispuestas a convertirse en cristianos y mientras Jesús caminaba, dice el texto, se acercaron a él para comunicarle su decisión. Uno de ellos era un maestro de la ley que luego de escuchar a Jesús hizo una declaración dramática frente a toda la multitud. Él hizo una declaración de compromiso y dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Mateo 8:19, Lucas 9:57. Pero Jesús no contestó algo como: excelente, claro, ven, únate al grupo, sos bienvenido. En lugar de eso, en lugar de proveer una motivación para que le siguiera, la respuesta de Jesús fue cortante y directa. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y uno se pone a pensar,
Él está pidiendo seguirle y Jesús dice, no tengo nada que ofrecerte. Ni siquiera yo como el Hijo del Hombre tengo un lugar donde reposar. Los animales tienen más expectativas de vida que las que tengo yo. Y uno se pone a pensar, ¿por qué Jesús respondió así? Note primero que Jesús no rechaza la intención de este hombre o el deseo de seguirle a este hombre, pero le advierte que la vida de sus discípulos estaría caracterizada por sobresaltos, incomodidades y limitaciones. Vivir en medio de personas que desvaloran la sabiduría y la eficacia del Evangelio, así como la obra de Cristo, no sería fácil vivir en una sociedad así. Capítulo 7, versículo 6. Y debido a esto, los discípulos debían de tener completa certeza, uno, de quién es Jesús, y número dos, de por qué querían seguirlo. Y quiero repetir eso. Antes de tomar una decisión de entrar por esa puerta angosta y caminar por ese camino difícil, los discípulos tenían que tener plena conciencia de causa. ¿Quién es Jesús? Y número dos, ¿por qué deseamos en el corazón seguirlo? Un segundo individuo, según el texto, se le acercó a Cristo y de manera concreta le pidió, Señor, déjame, yo quiero seguirte. Él está pidiendo permiso. Señor, yo quiero seguirte. Mateo 8:21. Pero inmediatamente argumentó que tenía que resolver primero un problema familiar. Según su criterio, antes de establecer las prioridades del reino de Dios, estaban sus propias prioridades familiares. Y él argumenta, yo quiero seguirte, pero yo quiero que me des permiso de ir a enterrar a mi padre. Mateo 8:21. Según la costumbre judía, cuando una persona fallecía, era importante sepultarla lo más pronto posible. Entonces la duda que surge en medio de esta historia es, si era tan urgente enterrar a su padre, ¿qué hacía este hombre siguiendo a Jesús detrás de las multitudes? Eso quiere decir que no es que su padre estuviese muerto y él necesitaba ir a enterrar al muerto. No, ese no es el punto aquí entonces. Debe haber otro significado en el pasaje. Creo que la respuesta de Jesús nos da la guía para la interpretación. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es obvio que Jesús utiliza una hipérbole aquí. Porque la realidad es que un muerto no puede enterrar a otro muerto. De manera que el principio que Jesús comunica es que la voluntad de Dios y el llamamiento son más importantes que cualquier otra necesidad o prioridad humana. Prioridad humana. En el relato paralelo, sinóptico que hace Lucas de esta historia, Lucas añade una tercera persona. Lucas capítulo 9, versículo 61. Esta persona también quiere convertirse en discípulo de Cristo, pero como los otros, también hace una petición aparentemente razonable. Señor, te seguiré, pero primero déjame despedirme de mi familia. Con la contundencia que caracterizaba a Cristo, Él le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Es imposible, mis hermanos, conocer todos los detalles sobre la historia de estas tres personas, porque el texto no los proporciona. Pero algo es claro, para estas tres personas su prioridad de vida no era el reino de Dios y su justicia. Querían estar cerca de Cristo, les gustaba su mensaje y quizás hasta recibieron algún beneficio del Señor Jesucristo. Pero no estaban realmente ni disponibles ni dispuestos a seguir a Jesús en los términos que Jesús había establecido. Los tres tenían metafóricamente, para decirlo de alguna manera, la puerta delante de sus ojos, pero no la vieron. Escucharon el llamado de Cristo,
pero no estaban dispuestos a renunciar a nada ni darle a Cristo el lugar que merece. Hermanos, esta historia añade mayor claridad en la interpretación a la frase angosta es la puerta, porque al cerrar esta sección, el Señor utilizó una nueva ilustración. Los agricultores, y la ilustración que pone el Señor es sobre el árbol y su fruto. Los agricultores modernos en nuestro tiempo utilizan a la hora de tener que arar la tierra GPS. Este instrumento lo utilizan, hermanos, sobre todo para ubicarse y que los surcos queden bien derechos, ¿verdad? Y uno llega a esas plantaciones de arroz, y uno llega a esas plantaciones de piña, y uno llega y se ve de una manera maravillosa. Pero en el tiempo de Cristo no era así. Más bien los agricultores lo que hacían era, a la hora de arar, fijar su mirada quizás en una roca, quizás en una colina, o establecían alguna marca visible con la cual poder guiarse. Esto con el fin de trazar surcos que quedaran verdaderamente derechos. De igual manera, los intereses personales, las responsabilidades familiares o los compromisos sociales no pueden convertirse en prioridad para los hijos del reino. Jesús dijo, ninguno que pone su mano en el arado puede quitar su mirada del punto de enfoque de cuál es su prioridad, porque entonces se va a ver distorsionada toda su existencia, y esa es la aplicación. Colocar la mirada en cosas de la vida, y Jesús dijo que la prioridad en la vida de un cristiano es buscar el reino de Dios y su justicia, los valores del reino, lo que Jesús viene enseñando desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 7. La prioridad del cristiano es el enfoque en lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros en este mundo, en esta ciudad, en este país donde Él nos ha permitido nacer. Cuando nosotros colocamos nuestra mirada en elementos de la vida, nosotros nos desenfocamos, perdemos de vista el llamado que Dios nos ha dado. Y de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, mientras que el Padre cuida de nosotros, capítulo 7, versículo 25 al 32, usted y yo debemos de ocuparnos en el desarrollo de la transformación de nuestra vida para que nuestra vida sea formada de acuerdo al carácter de Cristo, y entonces nosotros podamos vivir en medio de una generación torcida y perversa de manera justa, santa y con un corazón sincero. Esto antes de preocuparnos qué comer o qué vestir, esto antes de preocuparnos en ser abuelos o ser padres o ser hijos, porque de una manera o de otra, hermanos, nadie puede servir a dos señores, afirmó el Señor. O ama a uno y rechaza al otro, o escoge al segundo y rechaza al primero. Usted no puede tratar de enfocar su vida en las rutinas del diario existir y al mismo tiempo tratar de agradar a Dios. Esa es la forma equivocada. La forma correcta, de acuerdo a la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte, es ponga su mirada en Cristo, ponga su mirada en lo que Cristo quiere hacer en y a través de usted, y todas las demás cosas, la familia, los negocios, la vida, las responsabilidades económicas, vendrán por añadidura. El problema que estamos teniendo en la iglesia es que estamos desenfocados. Nosotros tenemos la mirada en muchas cosas y nos desenfocamos de Cristo. Y acudimos a Cristo nada más cuando una de las otras prioridades entra en crisis. Pero hermanos, esa no es la vida del cristiano. Y por eso Jesús advirtió que el camino es difícil, que la puerta es angosta y que no son muchos los que la encuentran. Nosotros debemos de estar enfocados en el camino, en nuestra vida cristiana. Y nuestra vida cristiana no consiste en ser buenos padres, buenos hijos o buenos comerciantes. Consiste en ser siervos y siervas de Dios conforme al corazón de Dios. Porque siendo siervos y siervas de Dios vamos a actuar conforme al corazón de Dios y vamos a ser buenos padres, buenos hijos, buenos comerciantes, buenos estudiantes, buenos profesores. Si nuestra mirada no está en Cristo,
las demás cosas en la vida pueden distorsionar nuestra relación con Dios y los resultados van a ser terribles. Número 2, debemos de recordar que los hijos de Dios son los que conocen entonces las prioridades del reino. En Lucas capítulo 14, verso 25 y hasta el 35, se encuentra otro relato importante acerca de lo que el cristiano debe hacer como discípulo de Cristo. Con una gran multitud alrededor queriendo escucharlo, Jesús proveyó más elementos de juicio a sus seguidores para que comprendieran cuán difícil es el camino del discipulado. Jesús había sido invitado a un banquete y alguien de los invitados exclamó: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Como respuesta, Jesús relata una historia muy interesante, donde enfatiza las excusas de las personas, que literalmente las personas dan, para no participar en la fiesta a los que fueron invitados. Que tengo una yunta de bueyes nueva y tengo que ir. Que es que acabo de comprar un campo y tengo que ir. Es que tengo prioridades, otras prioridades, que no es la prioridad del reino de Dios. Pero como los invitados no quisieron asistir, menospreciando la invitación que les hacía el Señor, entonces el Señor en la historia manda a todos sus criados para que inviten a cualquier tipo de persona y que los esfuercen a entrar también, dejando de lado a los que supuestamente habían recibido la invitación. Para explicar esta historia, Jesús hace una declaración sumamente comprometedora, porque al final nadie puede ser discípulo de Cristo y no estar dispuesto y disponible a renunciar a todo para y por la gloria del Señor. Jesús declaró: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún no renuncia a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si quieres seguir a Jesús, tienes que entrar por esa puerta angosta. Si quieres seguir a Jesús, tienes que caminar por el camino difícil. Y el camino difícil no es porque en sí mismo sea difícil, sino porque es difícil conocer la verdad, conocer a Jesús, conocer el Evangelio. Y ahora sí, tomar la verdad de Jesús, tomar la soberanía de Cristo y hacerla una realidad en nuestra vida, debiendo de salir de nuestro estado de confort y comenzar a vivir de acuerdo a los valores y principios del reino de Dios. Eso es lo que lo hace difícil, y lo hace más difícil porque no es solamente una lucha interior, sino que la sociedad en que nosotros vivimos nos dice que no, ¿para qué? ¿Para qué vivir de manera justa? ¿Para qué ser honrado? ¿Para qué vivir de manera no mintiendo, no engañando, no robando? No, ¿para qué? Si es más fácil hacerlo de otra manera. Pero aquí es donde usted y yo tenemos que tomar decisiones. ¿Somos o no somos hijos del reino? ¿Vivimos o no vivimos conforme a los valores y principios del reino de Dios? Hermanos, es una decisión que tenemos que tomar. Ahora, el concepto de aborrecer que Lucas plantea en el idioma original tiene un sentido retórico, porque la intención de Cristo es señalar que debemos de amar o desear menos a padre, madre, hermanos, propiedades, hijos, esposa, etcétera, etcétera. Amar menos, quizás es el sentido. Querer menos no es el sentido de desprecio, sino de ubicación, de enfoque. El mandamiento que Jesús le enseñó a sus discípulos es: amarás al Señor tu Dios. No dice amarás al Señor tu Dios y de la misma manera y en las mismas condiciones y con la misma intensidad amarás a tu padre, a tu finca, a tu ganado, a tu trabajo, a tu vida. No. Si no amamos menos nuestra propia vida, si no amamos menos otro tipo de prioridades que la vida misma nos presenta, estamos desenfocados y no estamos viviendo una vida cristiana que honre al Señor, una vida cristiana que esté a la altura de la justicia del reino, sino que será una farsa, hermanos. Será solamente religiosidad, será solamente hipocresía, pero no es la vida que Dios planeó para nosotros. De manera que cuando ponemos en el lugar de Dios a cualquier otra persona, cuando ponemos en el lugar de Dios cualquier otra prioridad, hermanos, estamos deshonrando a Dios. No estamos haciendo lo que Dios nos pide.
El amor y la convicción de un cristiano de querer vivir en justicia de acuerdo con los valores del reino de Dios debe ser más grande que el amor que se siente por cualquier otra cosa, por el deseo de cualquier otra cosa, por el anhelo de cualquier otra cosa. Pero el pasaje no queda ahí. Presenta una expresión más. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, 27. Así como los criminales, después de ser condenados, debían de cargar el madero en el que serían ejecutados, también los hijos del reino deben de estar dispuestos y disponibles para mantenerse fieles y perseverantes en la fe, sin importar las luchas o los conflictos que enfrenten por la causa de Cristo o por los valores cristianos que profesan, creen y viven. Jesús lo dijo de esta manera: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Capítulo 5, versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Mateo 5:12. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Mateo 5:11 al 13. Sí sabemos cómo vivir la vida cristiana. Sí sabemos cuáles son los valores y principios del reino de Dios. Sí sabemos que como hijos de Dios tenemos que tomar decisiones y la decisión correcta es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, haciendo y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, los hijos de Dios tenemos responsabilidades. Sí, claro. Y como hijos de Dios, entonces sabemos que nuestra responsabilidad es servir al Rey. Servir al Rey. Debido al costo entonces que significa ser cristiano, Jesús no solamente habló de la perseverancia y esfuerzo como elementos indispensables en la vida cristiana, sino que afirmó que cada uno debe de evaluar y determinar lo que significa seguirlo a Él. Jesús comparó la decisión de seguirle como un proyecto de construcción. Capítulo 7, versículo 24, y habla de la parábola de los fundamentos. En el Evangelio según San Lucas, Jesús afirmó que cualquier constructor responsable considera el costo del proyecto desde el principio y hasta el final y se asegura de tener todos los fondos necesarios y todos los materiales necesarios y todas las medidas necesarias antes de iniciar. Lucas 14, 28. ¿Y por qué? Porque de no hacerlo, el proyecto se puede caer, la construcción se puede dañar o a veces ni siquiera se comienza y no se puede terminar. Y esto va a afectar la fama del constructor. Todos los hijos de Dios se enfrentan desafíos. Todos los hijos de Dios se enfrentan dificultades por vivir de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios. Pero el cristiano debe de confiar y utilizar todos los recursos que nos da el Espíritu Santo para derrotar el temor y la ansiedad. Lucas 14, 31, 32. Confiando y dependiendo en la palabra revelada de Dios, Mateo 7, 26, porque es esta la que nos da seguridad y confianza de que tendremos y tenemos una victoria permanente y final. A pesar de las dificultades y problemas, usted como hijo de Dios es más que vencedor en Cristo Jesús. Sin importar las circunstancias que usted esté viviendo, Jesús cuida de usted, Jesús vela por usted para que usted trabaje y viva de acuerdo a los valores y reino de Dios. ¿Y qué debemos de hacer entonces? Renunciar. Hermanos, la gana a veces de vivir no nos permite renunciar. Pero recordemos que nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida ya no está en los deseos y valores del mundo. Nuestra vida está en Cristo, en Cristo. Si el cristiano construye su vida sobre supuestos, sobre una aparente espiritualidad o adquiere compromisos con el estilo de vida que ofrece el mundo, todo lo que usted hace no es más que religiosidad barata e hipocresía. Si el Señor no es lo más importante y no está en el control del centro de su vida, de su existencia, usted jamás podrá vivir de acuerdo a los valores y principios del reino de Dios y nunca llegará a ser un verdadero discípulo de Cristo.
Esta es la razón por la que el Señor enfatizó que muchos llegarán diciendo, Señor, Señor, y el Señor les dirá, no los conozco, no los conozco. Hermanos, renunciar a todo incluye nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo está hablando de prioridades. Recordemos el pasaje, mas pongan sus ojos, o alcen sus ojos, o pongan sus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Prioridades en la vida. Hacer la voluntad de Dios. Jesús declaró que cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. Lucas 14:33. Y en Mateo afirmó que la renuncia inicia con negarse a sí mismo. Consiste en tomar su cruz y caminar en pos de él. Mateo 16:24. Esto significa que si el Señor y su voluntad revelada no es lo más importante en su vida, si no ocupa el centro de su existencia, usted no podrá vivir de acuerdo a los valores y principios del reino de Dios. Usted llevará una vida mediocre, una vida sin valores, sin principios, una vida de apariencias, y al final lo que tendrá es la condenación eterna. Es importante aclarar que Jesús no espera que usted cumpla cierta cantidad de requisitos para ser su discípulo, porque ser discípulo de Cristo es una condición a la que se llega por invitación del Maestro. Jesús siempre dijo, siempre afirmó, vengan y síganme. De manera que todos los énfasis en cuanto a las prioridades de la vida, decisiones personales y la disponibilidad y disposición de renuncia descritas tan magistralmente en las metáforas que hemos analizado, solo buscan explicar la expresión, angosta es la puerta y difícil es el camino que nos lleva a la vida eterna. Como efecto de las enseñanzas de Cristo, entonces, Juan afirma en el Evangelio que muchos, y subrayo, muchos dejaron de seguir a Cristo. Juan 6:66. Las personas querían los beneficios que Cristo les provee como Mesías, pero no someterse a los valores y principios del reino de Dios. Querían vivir a su manera y actuar de acuerdo con las expectativas, sus motivaciones, pero no hacer la voluntad de Dios. El énfasis del mensaje de Jesús en el arrepentimiento, la conversión, la transformación y el vivir una vida justa de acuerdo con los valores del reino, cayeron como agua fría, hermanos, en las emociones y en el ánimo del pueblo. Ellos esperaban otra cosa del Mesías y de acuerdo con su valoración religiosa y política, lo que Jesús estaba predicando y enfatizando, ellos consideraban que no lo necesitaban. A pesar de esta realidad, sí hubo personas que reconocieron el señorío de Cristo y la palabra de Cristo como el mensaje del Padre. Algunas personas sí estuvieron dispuestas a renunciar a todo, hasta su propia vida, inclusive su familia, su hogar, su trabajo, por seguir a Cristo. Mateo 6, 16, 24, 27. Ellos sí querían experimentar la gloria del reino de Dios en su vida. Ellos querían seguir a Cristo a pesar del costo y sin importar lo que vendría, enfrentaron las circunstancias con valentía, con la confianza de que el Señor nunca abandona a sus hijos. Pero la advertencia y las implicaciones de lo que significa ser un discípulo de Cristo no fue lo único que el Señor enseñó. Le prometió a sus hijos que nunca los dejaría solos. Mateo 28, 20, Hebreos 13, 5. Y hasta el día de hoy, la mano del Señor está con su pueblo, pese a las dificultades, a los problemas, pese a las crisis o a la enfermedad. El Señor está con nosotros. La Biblia dice, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia es clara al afirmar, hermanos, que muchos son las dificultades del justo, mas de todas ellas las librará el Señor. Puede ser que vengan persecuciones, dificultades o problemas, puede ser que venga la enfermedad. Pero tenemos que levantar nuestro corazón al Señor con confianza y decir, hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Puede decirlo conmigo ahí en su casa? Hasta aquí me ayudó el Señor. Él es fiel a su palabra. Él no miente. Él no engaña. Quizás usted pregunte en este momento, ¿cuál es el camino que debo de seguir? Quizás la misma pregunta que se hicieron las personas al escuchar a Jesús.
La respuesta está en la revelación que Dios hace de sí mismo al ser humano. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo y conoce su amor, misericordia, fidelidad y entiende el valor de su sacrificio, la única respuesta posible que hay es querer estar con Jesús y nunca más soltarlo, querer vivir con Jesús y nunca más dejarlo, querer estar en la presencia de Dios y nunca más salir de ella. Pero también sabemos que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y sabemos que, hermanos, que en su plan Dios nos está llamando como su pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos está llamando a amar al que es el que está perdido, a dar la mano al que se ha torcido, a ayudar al que no encuentra el camino y al desesperado, brindar ayuda y servirnos recíprocamente como un anticipo de la vida del reino. Hermanos, el apóstol Pablo lo dijo de una manera: la piedad para todo aprovecha, y afirma: en la vida presente y para la venidera. 1 Timoteo 4:8. Para terminar, pregúntese un momento ahí donde usted está, en silencio. ¿Cómo describiría usted su vida cristiana? O quizás más personal, ¿cómo describe usted su vida cristiana? ¿Dios es su prioridad? ¿Tiene tiempo de oración? ¿Tiempo de intimidad con Dios? ¿Estudia su palabra? ¿Cómo describe su vida cristiana? ¿La describiría como una vida de adoración, aprendizaje, renuncia y servicio? Cuando usted toma una decisión, ¿lo hace pensando en cómo agradar a Dios? ¿De qué manera muestra usted su amor y gratitud a lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario? Yo creo que responder estas 5 preguntas le dan una imagen de cómo valorar su vida cristiana. Quizás usted piensa que va por el camino angosto y realmente no es la realidad. Si su vida no glorifica a Dios, usted no va por el camino angosto. Si su vida no es una vida de servicio desinteresado a los demás, usted no va por el camino angosto. Si usted, hermanos, no consulta a Dios antes de tomar una decisión y cualquier decisión que tome no es para agradar a Dios, usted no vive para la gloria de Dios. Pensemos, tomemos decisiones, que el Señor lo ayude. Oremos. Padre, queremos darte gracias en este día porque sabemos que estás con nosotros. Elevamos nuestro corazón a ti, Padre amado, y pedimos que tú tomes esta palabra, que esta palabra llegue a lo profundo y a la mente del corazón de mis hermanos y les ayude a tomar decisiones. Que nos ayudes a vivir para tu gloria. Que nos ayudes a vivir para la gloria y la honra de tu nombre. Perdona, Señor, nuestros pecados y errores y lávanos, límpianos de nuestra maldad. Señor, encomendamos nuestra vida a ti. Cambia en nosotros los que tengas que cambiar y dame la valentía para renunciar a todo aquello en mi vida que no glorifique, que no dé gloria, que no dé honra a su nombre. Permítanos vivir como hijos tuyos en medio de una sociedad que vive en la oscuridad, en la perversión. Ayúdanos a brillar, a ser sal en medio de esta tierra. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted necesita más información, quiere hacer preguntas, tiene alguna duda, escríbanos, con mucho gusto le vamos a responder. Puede hacerlo utilizando el Facebook de la iglesia, Iglesia Príncipe de Paz Cartago, o puede hacerlo también a nuestro correo pastoresau@gmail.com. Estamos para servirle. Esperamos tener noticias suyas. Y recuerde, 11 de octubre será nuestro primer servicio presencial. 8 de la mañana,
10 de la mañana. Usted debe de apartar su lugar a través de un link que le vamos a enviar al WhatsApp de los ministerios, al WhatsApp de la iglesia, y lo vamos a colocar también en el Facebook. Si usted aparta su lugar, hermano, responsablemente haga uso de ese privilegio, porque solamente 125 sillas podemos tener en el templo. Aunque tenemos más espacio para cerca de 260, solo 125. De manera que aproveche esa oportunidad y no falte. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones.